¿Cuál es la historia de Lucila? Ana Mercedes Pinto Vera se había casado a los 15 años con Jesús Orozco Pinto, que por entonces era apenas un despabilado adolescente de 18 años. Acababan de tener a su primer hijo, Guillermo, cuando Ana Mercedes supo que había quedado embarazada por segunda vez. No le pareció mala idea tener una niña después de haber concebido un varón. Así que comenzó a pensar qué nombre le pondría si se cumpliera ese deseo. Lo saboreó antes de pronunciarlo por primera vez: Lucila. Nadie supo nunca si era consciente de qué significa luz, que es un nombre antiquísimo que se daba en la antigüedad a las niñas que nacían en las primeras horas de la mañana, o que deriva del latín y quiere decir luz tenue, suave, apenas incipiente. Cuando Lucila nació a las 3:30 de la madrugada del 28 de febrero, 90 años atrás, en una casa al lado de la fábrica y Pinto, en el barrio La Victoria, fue luz, y su mamá la recibió con gratitud y entre oraciones en su propia casa. Pero Lucila no fue una luz tan tenue ni hecha para pasar desapercibida. Fue una tremenda luz, poderosa, enceguecedora, con un temperamento hecho para las más duras pruebas y una capacidad de amar y darse por completo que no conocía mesura. La niña nació con buena salud y su madre apenas tuvo un sobresalto cuando a los 3 años le dio una erisipela y los remedios populares indicaban que nada curaría mejor aquella enfermedad infecciosa de la piel que un sapo sobre su pierna afectada. No sabe si se curó por el sapo o porque tenía que curarse. En esa misma casa en que había nacido, Lucila aprendió a caminar y a hablar y pasó los días en la fábrica de gaseosas que crearon sus tíos Hipólito y Ramón Pinto. No solo entraba a la fábrica a caminar y a jugar con las botellas y a lavarlas porque quedaba cerca y era de su familia, sino que una vez se atrevió a descolgar el pesado teléfono antiguo negro que sonaba para un pedido a sus 3 años y dijo: "No está papá mío", cuando preguntaron por Jesús. Ana Mercedes corrió a darle palmadas por contestar el timbre, pero en vez de silenciarla, eso la volvió más contestataria. La situación económica mejoró y pudieron pasarse una casa más grande en un lote contiguo donde vivían sus abuelos. Tomás había muerto, pero quedaba mamá Teodosia por el lado materno, así como Marcos y María por el lado paterno. Luego se pasaron a la casa actual, en el barrio Sotomayor. Lucila recuerda que tenía entre 8 y 9 años cuando su propio padre empezó a construir la casa con otros obreros y ella pudo detallar la laboriosa manera en que rellenaban las paredes de tapia pisada para que sus cimientos fueran sólidos. Ya instalada en ese hogar, los fines de semana salían con Guillermo en familia al Teatro Garnica a tomarse una malteada y a ver películas de Carlos Gardel o Libertad Lamarque. Su papá, que cantaba muy bien, les enseñó a amar el tango a tal punto que su hermano terminaría emigrando a Argentina y a Lucila se le quedaría en el alma la poesía del sur del continente. También demostraría un talento natural para las artes desde muy pequeña. Tenía una vocación para el ballet y lo hacía muy bien, así como para el piano, aunque sus papás creían que era un desperdicio de tiempo y le exigieron que dejara de aprender el do, re, mi y se dedicara mejor a pelar plátanos y yuca para el sancocho y a aprender oficios. Rebelde desde niña, Lucila hizo lo que le pidieron, pero mientras pudo seguir pagando los 5 pesos que valían las clases, asistió con los dedos vendados para que no se le vieran las manchas del plátano. También estudió en la escuela, aprendió a leer, a escribir con letra cursiva fina, una letra envidiable, y a hacer las sumas y restas en un colegio de madres franciscanas, pero a su papá se le metió en la cabeza que debía ser maestra y estudiar en la Escuela Normal de Bucaramanga. No fue un cambio fácil porque el nivel era otro, y además una gripe infecciosa hizo que faltara un retiro espiritual, por lo que la directora de la Normal no dudó en decir que era atea y en excluirla de clases. Esa monja y la Normal misma se perdieron de un ser fantástico. Porque Lucila era hábil,
y siguió aprendiendo todo, y no le temía ni le teme a nada. Su habilidad con las manos era natural y aprendió modistería, a bordar en máquina, a resolver cuanta dificultad hubiera en los oficios de la casa e incluso a empoderarse para refrenar los ataques impulsivos de su padre. Su mamá Mercedes consideraba que tenía el mismo talento de su abuela María con las manos. Luego, cuando se desarrolló, dijo que también había heredado sus caderas y seguramente su tumbao al caminar. Cuando tenía 13 años, en el cemento blando que hay a la entrada de la casa, escribió su nombre para que quedara claro que ya estaba en este mundo para no pasar desapercibida. Lucila Orozco. La firma aún está ahí. Fue en las clases de modistería y bordado que conoció a Gilberto, un vecino de buen porte que vivía a 2 casas de su propio hogar y que estudiaba en la Industrial de Santander. Guillermo era en ese entonces el hermano asignado para espantar a todos los novios, pero con Gilberto se hicieron amigos, al punto de que cuando se graduó lo invitó a su celebración y fue la oportunidad perfecta para hacerse amigo de Lucila y pasar a la lista de posibles pretendientes. Ese filtro del noviazgo en su casa no era tarea fácil. Además de la cara enfurruñada de Guillermo, su papá Jesús tenía un temperamento explosivo que espantaba a casi cualquiera, y su mamá no erraba calificativos cuando a alguno no le gustaba. Uno de los pretendientes, por ejemplo, tenía pecas, y su mamá le dijo que parecía un huevo de pizca, y que no saliera con él porque además la llamaba con silbidos desde la puerta. Ni que fuera cocinera, sentenció, y dio paso al siguiente. Otro, por su carácter y por referencia de vecinas, le pareció guache, burdo, indigno de su hija, y lo llamó bollo de peón, otro menos. Cuando Guillermo se fue a Argentina a estudiar medicina, Gilberto siguió llegando en bicicleta a visitarla. Pasó el filtro de mamá Mercedes, tuvo que lidiar con Jaime como su vigilante asignado en cada salida al Parque Turbay y en cada encuentro durante cerca de 5 años, y supo manejar los estados de ánimo de papá Jesús cuando llegaba a casa y decía que era la hora de rezar el rosario, que era lo mismo que decir que se fuera. 5 años después se casaron. Sus yernos Enrique y Adela fueron los padrinos. Los músicos que habían coincidido con Lucila en las clases de música fueron a la iglesia y tocaron en la ceremonia del 8 de septiembre de 1955. Las nupcias salieron en vanguardia liberal, hubo tarta y arroz, los invitados llegaron de impecable sastre a la iglesia San Pío de Bucaramanga, entonces un lugar pequeño con un cura que ese día actuó enojado porque los novios se retrasaron algunos minutos, pero ni así pudo empañar el momento de júbilo de ese día. Mamá Mercedes hizo el precioso vestido de la novia y Enrique le regaló los pasajes para ir de luna de miel a Barranquilla. Fue la primera vez que Lucila se subía a un avión. El matrimonio fue elegante. Su papá echó la casa por la ventana e hizo una gran fiesta que no pudieron celebrar en pleno porque tenían sesión de fotos con Foto Serrano en Bucaramanga y el avión salía a las 12:30 con parada en Cúcuta. Pronto supo que sería mamá de Óscar. Y pronto también a Gilberto le salió trabajo con el SENA y le ofrecieron un traslado a Málaga, donde nació Vladimir. Cuando dio luz a Clara, ya estaban de vuelta en la capital de Santander. En la clínica Bucaramanga nacieron Hugo y después Diana, 5 hijos que demostraron que estaba hecha para lidiar con lo que fuera. Lucila aprendió a manejar un cacharrito y su conocimiento le sirvió para transportar a los niños al colegio y de paso a otros vecinos. La vida parecía seguir sin variaciones en Bucaramanga hasta que su yerno Enrique, que trabajaba para los constructores Martínez Villalba como contador, le ayudó a Gilberto a conseguir un trabajo como administrador en el edificio Palanova en Santa Marta. Se fueron en tren, con el cacharrito a bordo de un vagón y todos en un tren de palitos. Llegaron a un apartamento cerca del mercado y salieron a la bahía por el antiguo malecón a comer algo esa primera noche. Lucila no olvida el júbilo de Óscar, Clara y Vladimir los mayores
cuando corrieron a probar el agua salada y a conocer el mar. Esa misma noche dejaron los zapatos húmedos en el lavadero y se los robaron. Habían llegado a su nuevo destino. Y no fue fácil. En esa tierra tan distinta a la suya se hizo más dueña de su carácter santanderiano que nunca. Cuando sus hijos les cantaban cucaracha frita, sapo remendado para burlarse de ellos, se enfrentó al profesor y lo maneteó, alertándole de que iría al magisterio a denunciarlo. Espantó borrachos y malos clientes cuando abrió la droguería en el mismo Palanova. Se mantuvo siempre activa en todos los negocios que estableció y regentó con Gilberto. Se duplicó, triplicó y luego sextuplicó cuando nació Enrique 8 años después de Diana. Además de ser madre, trabajó de sol a sombra sin cerrar nunca, mientras controlaba las tareas, los líos escolares de sus hijos en plena efervescencia juvenil, los pedidos de los proveedores del negocio y los intentos de timarla de cada día de los trabajadores y los clientes. Su carácter se hizo de hierro sin que su corazón de madre se endureciera nunca. En 90 años ha sido un huracán de energía capaz de hacerlo y resolverlo todo y de ser fuerte ante las pérdidas dentro de la familia y los dolores y adioses que la han consumido por dentro. Sabe que es una luz en su familia, poderosa, refulgente, incesante, que ha criado hijos que la aman y que están dispuestos a hacer lo que mejor pueden y saben por ella. Lucila creyó en el amor y lo defendió y creó un hogar formidable porque era suyo, hecho a pulso. Día a día, con las miserias y grandezas de todas las vidas, pero suyo. La niña que salía donde las vecinas de dinero a conocer las muñecas blanditas porque las suyas eran duras, ha podido tener ahora una colección de muñecas. La que viajó por primera vez en su boda en avión ha podido cruzar los océanos y los continentes. La que se mudó de casas en su primera infancia hizo de su hogar en Santa Marta el punto de encuentro de todos sus hijos viajeros. La que una monja no quiso que entrara a clases porque había fallado por una gripe, ha visto a sus hijos salir adelante porque no aceptó ella nunca las injusticias. La que pelaba los plátanos y se vendaba los dedos, ha visto cómo sus hijos aprendieron de su sazón y cómo se remiendan todos las tristezas siguiendo su ejemplo para enfrentar las dificultades. La que alimenta a las palomas, a los perritos de la esquina, la que siempre piensa en sus nietos y bisnietos y recuerda todos los cumpleaños, la que ama salir al mar y reza el Salmo 91 para proteger a los suyos, la que acepta los apodos cariñosos, los abrazos espontáneos y recuerda las picardías de sus hijos como anécdotas imborrables, la que nunca deja de picar fruta y hacer un jugo para que la comida sea más nutritiva y sepa mejor. La que comenzó contestando un teléfono de auricular pesado a sus 3 años y hoy puede mandar mensajes por WhatsApp luego de conocer y adaptarse a todas las tecnologías posibles en el siglo de las revoluciones, pasando de los Marconis al papel carbón, a los beepers o a los teléfonos de discada, algo que cualquiera de la generación actual no podría hacer. La que siempre nos acolitó los sueños, la que amamos el oso, Vladi, Huguito, Clarita, su Pilarica y Quiquito, la que irremediablemente y con toda el alma amamos. La Lucila que nos ha tocado la vida a todos. Ella nació siendo luz, Lucila, tenue como la luz primera de la madrugada en que nació aquel 28 de febrero. Pero ha sido estrella, brillo intenso y faro sin pausa de todos los que la conocemos. El amor que ha dado sin condiciones lo recibe también hoy de todos nosotros a manos llenas. Feliz cumpleaños, mamá valiente. Tu legado es eterno.